Conversamos esta mañana aquí en el estudio con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Un gusto estar acá. Bien cerquita del micrófono. Acérquese al micrófono. Eso. Más potente su voz, más clarito nos queda la idea. Muy bien. David, ¿cuántas veces en el tiempo hemos conversado de empleo y de pensiones? Fundamentalmente han sido permanentemente los temas de conversación contigo. Y ahora tenemos un proyecto de reforma sobre la mesa que ha venido avanzando de manera bien significativa en la Comisión de Trabajo del Senado, con algunas pequeñas modificaciones incluso para terminar de favorecer el acuerdo, pero con algunos fantasmas que están dando vuelta ahí, al menos en términos de discurso, porque uno pensaría que al final del día el peso de un acuerdo político tan contundente, más allá de los detalles, sino que me refiero al acuerdo como hecho en sí mismo, debiera marcar un poquitito y forzar el que la votación sea favorable. Pero hay ciertos fantasmas que están favoreciendo también los discursos más extremos. Porque si bien hay aprensiones en sectores de la izquierda y del oficialismo respecto de que no se va a terminar con las AFP y que haya un 4,5% de cotización que va a ir justamente a las AFP, hay también un sector en la derecha, fuera de Chile Vamos fundamentalmente, pero también algunos dentro de Chile Vamos que están con la inquietud de, oye, el 6% de cotización adicional iba a ir entero a las cuentas individuales y resulta que no va a ir entero a las cuentas individuales, más allá de los fake que se están levantando o de las interpretaciones erróneas del acuerdo de que si el 1,5% del préstamo es un reparto encubierto o no es un reparto encubierto. Digamos que los dos temas complejos para la izquierda y para la derecha son el que no se termine con las AFP de un lado y cuál es el destino del 6% de la cotización y el rol del Estado también dentro de la derecha. ¿Qué claridades podemos dar respecto de esos temas? Porque yo creo que además hay que contribuir a que la opinión pública no se siga confundiendo más en esto. Cierto. Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que lo que pueda valer lo que yo diga en esto, ¿cierto? Después de tanto tiempo haber estado en este tema, pienso que tenemos una gran oportunidad en este minuto. Podrá ser una de las otras 2 o 3 anteriores que hemos tenido que fracasen. Y en este caso creo que ese tipo de aproximaciones que vienen un poco de los distintos extremos del espectro político en esta lógica es lo que de alguna manera eventualmente están tratando de conseguir, que algo de esta naturaleza nuevamente no flote, ¿cierto? Vamos en orden. Por un lado, definitivamente este es un cambio enorme, gigante, respecto de programa de gobierno del presidente Boric, respecto de la propuesta que el mismo ministro Marcel y la ministra Jara enviaron, su proyecto original, que básicamente era un proyecto completamente refundacional. Aquí estamos frente a algo que construye sobre lo que tenemos, que es lo que tendríamos que haber hecho siempre, ¿no? Y por lo tanto acá hay una, digamos, razonable, muy importante y definitivamente una concesión enorme que el gobierno ha estado haciendo respecto a su proyecto, que pienso que hay que valorar. Esas son las razones por las que yo creo que este es un proyecto que definitivamente consolida, fortalece lo que es el ahorro individual, la capitalización individual, junto con un sistema. Es un sistema que ahora también ya tiene desde que se creó el Pilar Solidario, pero también ahora con la PGU tiene este otro pilar, y ahora se están añadiendo algunos elementos adicionales. Es decir, es un sistema mucho más equilibrado, pero que no pierde este elemento central. Y acá, claro, había que buscar alguna forma creativa para poder salir del embrollo, ¿cierto? Idealmente deberíamos haber usado recursos fiscales, ¿cierto?, para hacer este aporte a los pensionados actuales. Y sabemos cómo están las cuentas fiscales, ¿cierto? Y básicamente acá se buscó una forma de mantener de alguna manera 6 puntos en las cuentas individuales al final del tiempo, con un préstamo transitorio, en fin, todo lo que se ha estado conversando, ¿cierto? Y por lo tanto, creo que esto dista bastante del extremo que conocimos,
que lo conocimos en el primer proceso constitucional, digamos, constituyente, ¿cierto? Donde básicamente era completamente refundacional y eso fue rechazado. Pero también dista del otro grupo que hoy día también está, pareciera ser, rechazando este acuerdo, ¿cierto? Este es el segundo grupo que también tuvo su oportunidad de poder materializar cambios en el sistema de pensiones y en la Constitución, y ya vimos cómo se farreó esa oportunidad. Entonces, lo que tenemos hoy día es una oportunidad precisamente, y yo no escucharía los extremos porque ya vimos cómo nos fue. Hoy día tenemos la posibilidad cierta, clara, de poder ir adelante con un proyecto que va a hacer la diferencia. En las pensiones se generó un equilibrio. Aquí no existe ninguna reforma perfecta, digamos, porque si existiera en tema perfecta sería, digamos, la habríamos hecho, sino que es un camino que se ha construido en democracia. Si es que esta reforma se materializa, y creo que esta es una ventana de oportunidad que tenemos, de nuevo es una ventana que tenemos ahora, no la vamos a tener probablemente en marzo, y hay que tomarla. Yo creo que hay que tomarla, si no, pienso que va a ser un nuevo fracaso, y eso definitivamente el escenario sin reforma es considerablemente peor lo que vamos a enfrentar más adelante. Partiendo por los temas fiscales, ¿verdad? Sí. Entre otros. David, pero centrémonos un poquitito en estas dos cuestiones que son las que hacen más ruido en uno y en otro lado. Y yo te decía, no solamente hacen ruido en los extremos, sino también en algunos de militantes de la oposición y del oficialismo que están participando del acuerdo. Uno tiene que ver con que no se acaben las AFP. Tú has sido bien categórico en decir que efectivamente las AFP no se acaban, pero pucha que van a ser distintas, como industria, van a tener cambios que van a ser importante y que se supone van a atacar partes sustantivas de aquello que genera o que ha generado el mayor ruido, el tema de las comisiones, la falta de competencia y una larga lista, etcétera. Eso cruzado además también por el anuncio del gobierno de que va a insistir en la idea de crear un inversor estatal, más allá de si eso tiene dosis de realismo o no. Al menos para fortalecer el discurso de que lo que está detrás de la intención del gobierno va a seguir siendo terminar con las AFP. Bueno, la comisión que me tocó presidir el 2014-2015 propuso la licitación de stocks de stocks de afiliados históricos, ¿cierto? Y estableció claramente que ese era el mecanismo para ir adelante. Y ahí, en esa oportunidad, no sé, estaban, digamos, prácticamente eso fue casi unánime, ¿cierto? El apuntar hacia allá. Era el paso que venía para mejorar la competencia en el sistema. Las licitaciones habían tenido efecto de nuevos afiliados, algo marginales, pero lo que había habido había sido gracias a esas licitaciones. Eso es lo que lo dijimos claramente, y por lo tanto creo que es lo que hay que hacer, separar la industria, en fin, era básicamente empezar a era dinamitar todo lo que teníamos, era una apuesta muy arriesgada, y por lo tanto la licitación de stock es correcta. Ahora, la mezcla entre licitación, separar la industria, meter inversor estatal, todo eso junto en una bomba, digamos, ¿cierto? Y por eso es que creo que en este trabajo la Comisión del Senado y el Gobierno se quedaron con lo que yo creo que es medular, que es lo que va a generar y asegurar mayor competencia. ¿Quién puede estar en contra de la competencia? Y obviamente hay que asegurar todos los elementos que entiendo que se están asegurando, ¿cierto? Respecto de, bueno, primero técnicamente va a haber un comité específico para trabajar en el tema de las licitaciones, apoyar a la superintendencia y también para efectos de poder determinar cierto, todos los detalles para que esto pueda funcionar. Pero ¿quién se va a oponer a mayor competencia? Es impresentable, ¿cierto? Y es el mínimo deber que tienen todas las instituciones. Y por otro lado, yo pienso que, si bien es cierto, la ministra Jara está diciendo ahora que con esta reforma ya no vamos a hablar, o el ministro Marcel, ¿cierto? Ya no vamos a hablar de un sistema de AFP. Eso me parece muy bien, porque efectivamente en Chile tenemos un sistema de pensiones, pero no desde ahora, sino que en verdad desde que la reforma de la presidenta Bachelet del 2008 dejó de ser el sistema AFP, ya no es el sistema AFP. Y entró la PGU y con mayor razón no es el sistema AFP, porque las pensiones hoy día prácticamente vienen, con más de la mitad son el pilar solidario ante hoy día la PGU, ¿cierto? Entonces,
el sistema dejó hace rato de ser eso y entonces está bueno que dejemos de hablar de la AFP. Creo que este proyecto, este acuerdo eventualmente da una oportunidad para dejar de hablar de la AFP y comenzar a hablar más de pensiones, educación previsional. Yo creo que lo que no hemos hecho en todo este periodo es educación previsional, todo lo contrario, hemos desinformado, hemos atacado las instituciones que existen. Eso no es educar previsionalmente, es como que le decimos a la gente, usted no haga eso. No, los problemas que tuvimos con los multifondos, ¿cierto? Y cambios de fondos, etcétera, fue un ataque a las pensiones. Los retiros de fondos de pensiones fueron un ataque al ahorro previsional. Entonces, esta es la oportunidad de corregir todas aquellas cosas que hemos hecho mal, digo, como sistema político, ¿cierto? Que llevaron a ese tipo de procesos. Y esta es la oportunidad que tenemos. Este acuerdo, ¿por qué creo que hay que apoyarlo? Además del contenido, es porque pienso que va a ser la primera piedra, podríamos tomarlo como la primera piedra donde como país, en un tema tan complejo, damos un paso en este gobierno, damos un paso adelante y esperaría que fuera el primer paso de otros pasos que se requieren para ir saliendo del estancamiento en el que nos encontramos como país, ¿cierto? La productividad, el crecimiento, todo eso. Entonces, podría ser un gran impulso. Que tengamos detractores desde los extremos, de verdad no es algo... Sí. Ahora, inesperado. que se insista en la idea del inversor estatal, ¿te parece a ti más un saludo a la bandera o algo que puede amenazar el acuerdo también? Bueno, yo aquí creo que las partes tienen que ayudar, ¿no? Insistir en el inversor estatal es no ayudar, digamos, ¿cierto? A que haya un espíritu de acuerdo. Tiene todo su derecho el gobierno a hacerlo. Creo que este acuerdo habría salido más rápido si la ministra Jara, por ejemplo, no hubiera atacado tanto a las AFP o cediera a los gustos que se da cuando hace sus declaraciones. La ministra Jara, déjame preguntarte, porque decía ella que si bien el acuerdo no es perfecto, abre caminos y abre puertas, en el fondo, para terminar con las AFP. ¿Tú crees que efectivamente es eso o por el contrario, como han dicho otros, lo que hace es terminar por validar el sistema, aunque con modificaciones? Yo creo que cada uno le está hablando a su propia galería, ¿cierto? Para tratar de sujetar sus votos, digamos. Uh-huh. Creo que sería mejor, a lo mejor, mantenerse más en silencio, creo yo, cuando estamos en momentos críticos. Todos sabemos que este acuerdo se podría haber caído en muchos puntos, y todavía quedan puntos pendientes. Y todavía, aun cuando pasara en la Comisión de Trabajo, pienso que va a pasar en la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Del Senado, pero sabemos que esto depende de cómo el gobierno y la oposición puedan asegurar los votos en la Cámara. Y no tenemos tiempo para irnos a marzo ni nada por el estilo, no tenemos tiempo. Si ya vemos cómo todo lo presidencial está corriendo por debajo, ¿cierto? Entonces, hoy día esa corriente es muy fuerte, en marzo va a ser imposible detener, y entonces todavía estamos en momentos delicados, creo que se requiere mucha prudencia, pero por ejemplo, en el caso del mercado laboral, ¿cierto? Como se ha hablado, por ejemplo, que los problemas que tiene aumentar 6 puntos, 7 puntos, digamos, eso es algo que sabíamos. Sabíamos que esta reforma se requiere y sabíamos que tiene que hacerse con alguna gradualidad. Ahora, ¿hay formas de ayudar o no ayudar en esto? Si yo estuviera en el gobierno, yo podría ayudar. Bueno, primero, no desconociendo que tenemos un problema en el mercado laboral. Segundo, tratando de hacer un esfuerzo para políticas pro empleo. Una de ellas, a mi juicio, es abandonar esas reformas que tienen carácter de antiempleo, que el gobierno ha estado asomando, mostrando, ¿cierto?, en la negociación multinivel, claro, la postnatal. o seguir haciéndole guiño a la CUT con que estuvo planteando un nuevo aumento del salario mínimo a 650.000 pesos, cuando el que ya tenemos nos está generando problemas en el empleo, ¿cierto? A eso me refiero. Ahora, por supuesto que el gobierno puede o no puede abandonar su agenda, aun cuando sea simplemente testimonial. Yo digo, ok. O sea, no creo que cambie tanto las expectativas porque ya se conoce este gobierno, pero el gobierno tendría que pensar
que la señal que va a estar dando con esto, si es que además va a ser uno de sus legados, ¿cierto? El aprobar esta reforma, porque realmente sería muy meritorio que lo haga, es que en realidad le va a poner una primera piedra a un continuo, esperamos en Chile, de buenas decisiones, y no seguir simplemente lanzando cuestiones testimoniales que no se van a poder materializar. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos mejor de mejorar el empleo? Sabemos que tenemos que hacerle espacio a este acuerdo, hacerle el espacio también desde el punto de vista del mercado laboral, hay que hacerle. Entonces, si esto le va a poner presión al mercado laboral, veamos qué adicionalmente más se puede hacer, aparte de la gradualidad, que al parecer ya no va a ser más gradual que 9 años, ¿cierto? Pero entiendo que ayer se acordó el que partiera antes a las cuentas individuales. El aporte a las cuentas individuales, o sea, algún ajuste se está haciendo. Pero hay mucho que podría hacer el gobierno para... o mucho que podría dejar de hacer, digamos. Como en el caso del inversor estatal, digamos, ¿cierto? O sea, por supuesto que el lanzarlo es una forma de mantener, digamos, como a su fila en torno al proyecto, pero... nadie le puede decir al gobierno o a cualquier gobierno que tome las iniciativas que quiera, ¿cierto? Uno quisiera también que fuera tan claro que no deberían haber más retiros, ¿cierto? Pero sabemos que eso sigue dando vueltas. Claro, no solamente los retiros, sino que ya hemos visto parlamentarios que están insistiendo en la idea de un autopréstamo, por ejemplo, que no está en el proyecto y que no está contemplado en la discusión, pero que probablemente en la Cámara van a querer instalarlo. Bueno, en la Cámara me tocó ir cuando se juntaron los proyectos de retiro y estaba el diputado Ilavaca y el diputado Cifuentes, en fin, los que estuvieron ahí en esa comisión, que estaban impulsando los retiros, ¿cierto? Todos los proyectos de retiro. Y por alguna razón me invitaron, digamos, aunque cuando hubiera sido para un poco testimonial, pero creo que es importante volver a repetir que lo que ellos están impulsando o estuvieron impulsando ahí y van a seguir impulsando probablemente, que son las mismas personas que ahora están mostrando su desacuerdo con el proyecto, hay que pensar que esas personas estuvieron a favor de una antirreforma de pensiones. Los retiros son una antirreforma de pensiones. Entonces no me extraña que estén en contra de una verdadera reforma de pensiones como la que tenemos. Entonces no deberíamos de extrañarnos que esas personas van a volver a insistir. Digamos, lo interesante es cuando esas personas que estuvieron por los retiros, como el mismo presidente Boric, ¿cierto? O como otras personas del Frente Amplio, hoy día sí están apoyando este proyecto o están apoyando la posibilidad de este acuerdo. Eso me parece más interesante, eso me parece más constructivo. Lo otro, no deberíamos dejar que otras opiniones, ojalá no se expandan, digamos, porque son dañinas para el largo plazo de Chile. Deberíamos tratar de que eso se expandiera más, este ánimo más de consenso. Vamos un poquitito a las aprehensiones en la derecha, y tienen, entre otras cosas, que ver con el destino del 6%. La derecha siempre quiso que quedara en poder entero los cotizantes, y ahora se divide, ¿verdad?, en este 4,5 que va directamente a las cuentas individuales y el 1,5 que es entregado como préstamo al Estado, reembolsable al momento de la jubilación, heredable también y también de propiedad del cotizante. Pero esto se ha prestado para que se levanten voces diciendo que esto es un reparto encubierto, que finalmente esa plata no va a ser tuya, y hay llamados abiertos también digamos que de los mismos de siempre, a reaccionar frente a esto y a otras medidas más que incluye el proyecto de ley, por ejemplo, retirando la plata de los APB o retirando los fondos de la cuenta 2. Efectivamente, esto es plata que va a las cuentas individuales, pero en distintos momentos del tiempo. Exacto. Eso creo que es de las cosas más notables que consiguió el trabajo en el Senado, en la comisión del Senado, ¿cierto? Que después de escuchar opiniones, trabajo, mesa técnica, ha materializado esto en esto que era difícil de cuadrar. Era difícil cuadrar este círculo, ¿cierto? Y se ha buscado una manera de hacerlo. Porque, perdón, el círculo incluía no solamente mejorar las pensiones futuras, sino que mejorar las pensiones actuales y empezar a pagar esa mejora ahora en 6 meses más. El punto importante y el diagnóstico, y eso es algo que es bastante claro, las pensiones futuras son las que están en mayor debilidad. Y por eso
más allá de las concepciones ideológicas o que yo creo en la libertad o cualquier cosa que cada uno pueda decir, digamos, era la razón por la cual todo, idealmente, y si no la mayor parte, tenía que ir a cuentas individuales, porque esa es la forma de fortalecer a los que van a tener, a los que tienen tasas de reemplazo inferiores. Aquí este es un equilibrio, una reforma de pensiones es un equilibrio entre los actuales y los futuros, pero los futuros son, no sé, otros parientes tuyos, ¿cierto? Que vienen, que tienen 40 años, que tienen 50 años, que se van a pensionar en 10 o en 15 años más, ¿cierto? O bien tus propios hijos. Y yo creo que eso es solidaridad intergeneracional. Solidaridad intergeneracional no es el reparto. Solidaridad intergeneracional verdadera es poner en un punto de equilibrio a todas las generaciones. Eso además es seriedad. Pero yo prefiero llamarlo solidaridad, verdadera solidaridad, ¿cierto? Y esa verdadera solidaridad, lo que básicamente nos dice la estadística, los datos sobre el estudio sobre tasas de reemplazo, es que las tasas de reemplazo en el futuro iban a ser aún más bajas. Las actuales subieron por la PGU. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual había que poner ciertas restricciones. Si no, todos los recursos se iban a llevar los pensionados actuales. Y no es equilibrado porque efectivamente, esto no funciona como que ya veremos más adelante cómo se hace, ¿cierto? Y entonces creo que se llegó acá a un equilibrio interesante, importante, que no era claro cómo se iba a llegar, ¿cierto? Y por lo tanto, yo creo que hay que ir adelante con esto. Yo pienso que, de nuevo, las voces por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, acá están, arriesgando no dar un paso relevante. Y por lo tanto, por eso creo, no me ha parecido bien el tono, la forma como se han acercado incluso instituciones serias sobre esto. Creo que hay que tener cuidado respecto de cómo se hace la discusión, digamos. ¿Qué cosas te inquietan de esas instituciones y en qué órbita de instituciones? Porque hemos visto centros de pensamiento vinculados a la derecha que lo han cuestionado, hemos visto también a sectores empresariales que han puesto ciertos acentos respecto de cuánto puede afectar esto el empleo. ¿Cuáles son los ruidos que te genera y qué tipo de institucionalidad es la que no te gusta tanto ese ruido que está metiendo? O sea, no me gusta cuando... no me gusta que Libertad de Desarrollo, por ejemplo, haya tomado esto como una bandera que se ve bastante claro. Está bien, o sea, es un centro serio, pero bueno, sabemos que también es un centro que está ligado a asesorías parlamentarias, a un cierto sector, digamos. Pero creo que aquí lo que está en juego es algo muy importante. No tener la reforma es un costo gigante, creo yo, para el país. Es seguir de nuevo dilatando esto. Va a ser un fracaso más en esta historia que hemos tenido de estancamiento y de fracasos, además, ¿cierto? Que nos ha llevado un poco donde estamos como país. Y al revés, tenemos que tomar impulso. Este es como el momento de tomar impulso, ¿cierto? Y creo que esa visión además es equivocada. Por supuesto, el resto ya más bien tiene que ver, creo yo, con campaña, eslogan, en fin, o gente que dice, no, esto es reparto, ¿cierto? O sea, creo que ¿no es reparto ni abre la puerta al reparto? Hagámonos cargo de esos dichos, porque están tergiversando la discusión. El tema del reparto, la verdad es que las personas que levantan eso deberían tener en cuenta, primero, que salieron 50.000 millones de dólares hace solo unos años y año a año se siguen discutiendo proyectos de retiro de fondos en el marco de inconstitucionalidad, ¿cierto? Porque a través de subterfugios se discute sobre estas materias sobre las que los parlamentarios no tienen atribuciones. Y no veo que eso sea realmente un tema. Esa es la gran preocupación. La gran preocupación no es si tenemos reparto o no, digamos, sino que en el fondo estuvimos a punto de perder el edificio completo de la seguridad social. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encauzar esto, ¿cierto? Y lo que tenemos evidentemente no es reparto. Lo que tenemos acá es un intento, así lo interpreto, de que van a ir 6 puntos al final del día a capitalización individual, 4,5 en el camino, ¿cierto? De manera directa,
y el resto, y va a ser tan así que hasta se ha tenido en cuenta el tema de que estos recursos van a ser heredables. En fin, ¿qué más queremos, cierto? O sea, de nuevo, alguien piensa que deberíamos haber seguido al pie de la letra las indicaciones de cualquiera de las personas que opinan esto. Yo creo que acá hay que ser bastante tolerante y mirar el bien mayor. Y a mi juicio el bien mayor está en que este proyecto, ¿qué es lo que hace este proyecto? Incrementa las pensiones, o sea, da el paso. O sea, llevamos más de 10 años discutiendo esto, ¿cierto? Incrementa las cotizaciones, es lo que tenemos que hacer. El ahorro va a aumentar las pensiones, aumenta las pensiones futuras, genera un aumento en las pensiones actuales, en un grupo más acotado, que son los que tienen cotizaciones como corresponde. Las pensiones son para quienes cotizan, ¿cierto? Sumado al tema de la PGU, que aumenta a todos, digamos, los que cotizaron y los que no cotizaron. Tenemos un bono, digamos, ¿cierto?, para compensar las expectativas de vida distintas de mujeres y hombres. Esto, lo vinculo también con lo que recomendamos en la comisión. En la comisión de pensiones a nosotros no nos parecía bien que en la práctica tenemos tablas de mortalidad para hombres y para mujeres. En otros países europeos, por ejemplo, eso se ha considerado algo que no es admisible, ¿ya? Por la forma de nuestro sistema era complejo ver cómo se podían asimilar las tablas de mortalidad, y acá se buscó una manera que creo yo que es relativamente interesante para generar esas compensaciones. El sistema tiene que generar compensaciones entre hombres y mujeres que no tienen que ver exactamente con cada individuo. Eso yo no lo llamaría reparto, le llamaría una forma de compensación que es básica. Y lo que tenemos es mayor competencia. Son 3 piezas muy importantes que van a configurar un sistema, una reforma de sistema, creo yo, de mayor envergadura a la que era esperable. Pero es que no tiene el aumento en la edad de jubilación. Por supuesto que deberíamos aumentar la edad de jubilación. Hay muchas cosas que no tiene y hay muchas cosas que quisiéramos que tuviera. A pesar de que hay incentivos puestos para que las mujeres se jubilan a los 65 con el 100% del aporte. Y vamos por la vía de los incentivos, ¿cierto? Ojalá podamos avanzar en eso, pero yo creo que ya hay carne suficiente para decir acá tenemos un buen acuerdo. Y le va a cambiar un poco la cara. Ahora, cosas que sí creo que deberíamos tener en cuenta es que como toda reforma, ¿cierto? Es una reforma que tiene que estar revisándose continuamente, que hay que estar, ojalá con los números más al día y no simplemente cuando se empiezan a hacer discusiones, y atentos también a todas las fake news y cosas que han fake dado. Como por ejemplo que los APB van a pasar a fondos generacionales y no va a poder sacarlo, y estos llamados a que la gente retire la plata de los APB y de la cuenta 2. Bueno, hemos conocido esto en la historia de los multifondos, ¿cierto? Cuando Es la misma dinámica. Cuando instituciones, personas irresponsables de alguna manera hacían llamados que en teoría eran en beneficio de los afiliados. Lo que los estudios han mostrado es que esos cambios básicamente fueron en contra de los afiliados, fueron en perjuicio de los afiliados. Así que quienes están escuchando eso deberían saber que con evidencia se ha demostrado que ser una oveja en ese rebaño los llevó a perder. Habría que ver si los pastores, digamos, ganaron en este ejercicio, pero digamos, hay que estar fuera de ese tipo de llamados. Hoy día con los fondos generacionales, claro, se acaba ese tema. Eso es algo que también apuntamos en la Comisión de Pensiones, porque a nosotros no nos parecía, digamos, la reforma del 2004, creo que fue, de los multifondos, ¿cierto? Es una reforma que nos llevó exageradamente a pensar que cada uno podía tomar decisiones sobre distintos fondos, algo así, como cuando en realidad la perspectiva es de largo plazo. Este es un paso correcto. Más que tener 5 multifondos o algo así para que cada uno esté en el corto plazo haciendo movimientos que son inconvenientes, más bien nos lleva a una mirada de largo plazo en la que hay un fondo más asociado por cada... adecuado a cada tramo de generación. Ese es un cambio correcto, es un cambio positivo. Y obviamente los que a lo mejor pierden con ese tipo de... básicamente los que ganaban, digamos, teniendo multifondos por sus recomendaciones en las redes o lo que fuera, hoy día aún sienten que van a perder, digamos. Pero me parece muy bien que así sea, porque acá lo que importa es el bien de los afiliados.
David Bravo, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Vamos a ver cómo sigue esta discusión, porque todavía quedan votaciones por delante en estas horas, digo en el Senado, porque después viene la Cámara de Diputados, así que ahí va a ser otra conversación, yo creo que es de, no sé si es de cero, pero nos vamos a sorprender con algunas cosas. Va a haber que seguirla minuto a Ojalá que no. minuto. Eso, tal cual. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias.